Constitución de 1917. Si ustedes creen que es una estación del metro o una calle de doble carril llena de baches y desviaciones, están equivocados. O bueno, quizás no del todo. Pero todos esos lugares le deben su nombre a este documento, que es la columna vertebral de nuestro país. Bueno, fue en este mismo lugar, hace 100 años, que se escucharon por primera vez las voces de la Constitución. Aquí, un grupo de diputados se juntó para discutir, analizar y redactar las leyes que nos rigen a todos los mexicanos. Nuestra Carta Magna. ¿Fue fácil ponerse de acuerdo? Vamos a ver. Voces de la Constitución. El artículo 123 creo que trata del trabajo. Trata sobre las relaciones laborales, así como el derecho del trabajo y cómo nos rige. Tengo entendido que el artículo 123 trata de que toda persona tiene derecho a tener un trabajo digno. Sí, conozco derechos laborales. Lo esencial. Por ejemplo, una jornada de trabajo es de 8 horas. Derecho a huelga. De las prestaciones que debe tener cada trabajador. Las jornadas de trabajo son de 8 horas y no se permite el trabajo para menores de edad. Se pueden decir muchas cosas de los mexicanos. Y una de ellas es que somos bien trabajadores. ¿A poco no? Aunque muchos lo niegan. Y por eso, por trabajadores, fue que uno de los artículos más largamente debatido durante el Congreso Constituyente fue el artículo 5º. Tal vez ustedes digan, este cuate nos está viendo la cara. ¿Por qué el 5º si se supone que hoy hablaríamos sobre el 123? Ah, bueno. Ahí está el detalle, chatos, y el meollo de lo que les voy a contar. Lo que ocurrió es que cuando los diputados se dieron cuenta que el artículo 5º les quedaba muy chiquito para todas las leyes sobre el trabajo, fue cuando se creó el 123. Pero todo empezó con el 5º. Bueno, pues en el 5º, el diputado Heriberto Jara, revolucionario de Hueso Colorado, fue uno de los que más apoyó la propuesta de una jornada laboral de 8 horas. ¿Por qué? Pues porque en aquellas épocas las jornadas eran de hasta 18 horas. Y eso no le parecía nada mal a los patrones. ¿Dónde he oído eso? Y hablando de patrones, pues el diputado Fernando Lizardi parecía defenderlos como si fueran sus jefes. Porque cuando supo de esta propuesta que decía que había que fijar la jornada de trabajo en 8 horas, la que traía el artículo, él dijo: es como darle un par de pistolas al Santo Cristo. Y eso generó todo un debate. Imagínense nada más, para los patrones la jornada de 8 horas era como una especie de Terminator, que les iba a decir: soy tu peor pesadilla, hasta la vista, baby. Pero bueno, el diputado Jara no pensaba lo mismo. Él, como buen revolucionario, no veía mal que el Cristo llevara sus pistolas. Y por eso defendía la jornada de 8 horas, porque según él, garantiza la libertad de los individuos, su vida y sus energías, porque los obreros mexicanos han sido carne de explotación. Y entonces, el diputado Jara, que no se quedaba callado ni cuando se lavaba los dientes, ni cuando hacía gárgaras, bueno, ni... pues que le echa la bronca a todos los que estaban en contra de las 8 horas, porque decía que los impugnadores de esta proposición quieren dejar a los trabajadores a merced de los explotadores. Y pues que se arma la bronca. Unos a favor, otros en contra. Tuya, mía, dámela, préstamela, nomás tantito. No, así no, por favor, así yo no juego. Ay, de Tim Marín, de Doping, Hueco, Caramácara, este fue. Y que entra el diputado Jorge von Bersen a apoyarlo en contra de Lizardi. Yo desearía que los señores de la comisión no tuvieran miedo, porque si es preciso para garantizar las libertades del pueblo,
Que ese Santo Cristo tenga polainas y 30-30. Estos constituyentes sí que eran bravos, señores. ¿Y cómo no? Si la mayoría venía de jugársela en los campos de batalla, estaban acostumbrados a que les zumbaran las balas en las orejas como si fueran avispas. Entonces, ya se imaginarán, cuando los ánimos estaban más caldeados que nunca. Óyeme, no, caballero, tú no me calculas. Que sube a la tribuna el diputado Martí. Era cubano, chico, pero se había nacionalizado mexicano. Entonces sus compañeros diputados se aprovecharon de esto para que, cada que decía algo, le gritaban: aplíquenle el 33. Me es muy penoso, señores diputados, tener que subir a esta tribuna a atacar el dictamen de la comisión. Yo me he puesto a analizar este dictamen y con toda sinceridad le digo que no tiene ni pie ni cabeza. Vamos a ir por punto. Espero que tengan paciencia y que no me tirarán mucha pedrada, porque este potro es algo bravo y yo no soy tan charro como el señor Palavicini. Bueno, pues el diputado Martí empezó a hacer algunas bromas que hasta el presidente de la mesa directiva le llamó la atención, diciéndole que fuera un poco más serio. Y para hacer más candente la discusión, sube a la tribuna el joven diputado Luis Fernández Martínez. El señor licenciado Lizardi nos decía que la Constitución, con todos los aditamentos que nosotros queremos ponerle, parecerá un Cristo con pistolas. Pues bien, señores, si Cristo hubiera llevado pistola cuando lo llevaron al Calvario, señores, Cristo no hubiera sido asesinado. El caso es que el diputado Porfirio del Castillo, como buen maestro revolucionario, no estaba de acuerdo con la propuesta del contrato obligatorio de un año y dijo: yo no acepto el contrato obligatorio ni por un año, ni por un día, ni por un minuto, porque no considero consecuente que un artículo en que dejamos libertad al ciudadano para que pueda dedicarse a lo que mejor le acomode, vengamos a crearle luego la obligación ineludible de permanecer forzosamente en determinado servicio. Tenía razón el diputado del Castillo. A veces ni uno sabe qué calzones se va a poner al día siguiente. Bueno, eso sí tienen, si los traen puestos, ¿no? Imagínense estar obligados a usar los mismos por un año o andar a salto de mata. El diputado del Castillo también insistió en el punto del contrato obligatorio y dijo: hablar de contratos entre el propietario y el jornalero es hablar de un medio para asegurar la esclavitud. Y de ahí que se van con todo contra los capitalistas. Los ricos son absolutamente egoístas. Cuando el capitalista descienda de su soberbia y tienda una mano generosa y honrada al trabajador, cuando se convenza de esa justicia y razón, comprenderá que no necesita contratos para sus trabajadores. Pero al final lo del contrato quedó bien explicado en la Constitución. Nadie podía ser obligado a cumplir un año de trabajo si no estaba a gusto con él. Con eso llegaban a su fin prácticas de los hacendados que obligaban a los peones a nacer y morir más como esclavos que como trabajadores. El debate estaba rindiendo frutos y poco a poco se iban perfilando el artículo 5 y el 123, que cumplirían con las principales demandas de la sociedad mexicana en materia laboral. Todas las voces se dejaban escuchar, unas más fuertes que otras. Sin embargo, esto apenas comenzaba. Era cosa de tiempo y, sobre todo, de mucha discusión. En el artículo 123 de la Constitución de 1917 se establecen las garantías de todo asalariado. El trabajo se convierte en una misión noble, distante de las condiciones de servidumbre y esclavitud en las que se desarrollaba durante el Porfiriato. México se coloca con esta legislación laboral a la vanguardia de los países más avanzados en la defensa de los derechos de los trabajadores. Los constituyentes que tuvieron una activa participación en la promulgación de los artículos 5 y 123 era un grupo bastante heterogéneo. Con sus contadas excepciones, el promedio eran jóvenes que no rebasaban los 35 años. La mayoría pertenecía al grupo conocido como los radicales, debido a que sostenían una posición política que se confrontaba con el grupo de los moderados o renovadores. Los radicales estaban dispuestos a romper los formalismos
y se enfrentaron a los abogados que no aceptaban poner en la Constitución los derechos de las clases que pelearon en la Revolución. Los diputados veracruzanos Cándido Aguilar, Heriberto Jara, Carlos Gracidas y Victorio Góngora encabezaron esa lucha. Tuvieron gran apoyo del yucateco Héctor Victoria. Este, al igual que Gracidas, había sido obrero. Luego el diputado Pastor Rué, de Puebla, coordinó el grupo que finalmente redactó el histórico artículo 123. La importancia de ganar un salario justo fue uno de los temas que generó más sombrerazos y empujones durante la discusión de estos artículos. Carlos Gracidas dijo: las 8 horas de trabajo no significan justa retribución. En las 8 horas puede haber justa o injusta retribución. No sé ustedes, pero yo creo que el diputado le dio en el clavo al asunto. ¿Se imaginan cómo les cayó esto a los patrones? Como tequila en ayunas. Además, en este artículo también se menciona que un trabajador no puede renunciar a sus derechos por un contrato de trabajo, pero no mencionaba nada de la jornada laboral o de los derechos de los trabajadores. Y por eso es que el diputado von Bersen dijo: esos millones de obreros que forman la mayoría de la patria, esos millones de hombres que han asegurado nuestra independencia, deben tener mayor número de garantías, deben tener asegurado su porvenir. Yo pido que se pongan las pistolas, que se les ponga el 30-30 al Cristo, pero que se salve a nuestra clase humilde que representa los 3 colores de nuestra bandera y nuestro futuro y nuestra grandeza nacional. La discusión por momentos se ponía al rojo vivo y los ánimos parecían desbordarse. Sin embargo, los constituyentes eran hombres de honor, sabían discutir. Al final, las aguas volvían a su cauce. Además, los abogados de Ribete, que había varios entre los constitucionalistas, no estaban de acuerdo con la forma en que se redactaban los artículos constitucionales. Y por esto, el diputado Manjarrés les dijo: señores, a mí no me importa que esta Constitución esté o no dentro de los moldes que previenen jurisconsultos. A mí no me importa nada de eso. A mí lo que me importa es que se den las garantías suficientes a los trabajadores. No nos asustemos de esas trivialidades. Vamos al fondo de la cuestión. Introduzcamos todas las reformas que sean necesarias al trabajo. Y como por discusiones no paramos, una vez que se presentaron los argumentos a favor y en contra, comenzó una nueva trifulca, porque en el segundo dictamen del artículo 5 se reconoce que nadie puede ser obligado a trabajar contra su voluntad y sin retribución. Pero no por eso la ley autoriza la vagancia, sino que por el contrario, la persigue y la castiga. Esto bastó para que el diputado Márquez la agarrara contra los vagos, como que le dio envidia eso de no poder disfrutar la vida sin preocupaciones. En nuestro país jamás han tenido límites ni el trabajo ni la vagancia. Los grupos de vagos están, estas hordas de holgazanes. ¿Qué cosa es lo que han hecho? ¿Qué es lo que hacen? Sencillamente se pasean al sol por las mañanas, se sientan a la sombra de las tabernas al mediodía, preparan sus complots por las tardes y efectúan sus robos por las noches. Badulaques y todos perdularios. Para aquellos que presumen de expertos en insultos, aquí les dejo 2 buenas palabras para su colección. Entonces, que sube a la tribuna el diputado David Pastrana Jaimes y que le da hasta con la cubeta a los abogados. Los abogados son los primeros corruptores de la justicia. Los abogados más prestigiados, los que tienen los bufetes más bien puestos, los que tienen más influencias, son precisamente los que han explotado más a la justicia. ¿Y quiere el proyecto que entre esos abogados vayamos a sacar a los nuevos jueces? Se nota que algo le sabía, porque él era uno de los mejores juristas de México. En la tribuna también se escuchó la voz acusadora del diputado Cravioto, que cimbró las conciencias de muchos diputados cuando señaló: maldito sea ante la historia y ante el pueblo todo el que viene a este Congreso a pretender disfrazar de interés general su interés particular.
Maldito sea ante la historia y ante el pueblo todo diputado que viniere aquí, no inspirarse principalmente en los intereses de la revolución, de la patria y de la raza. Como muchos sabemos, Venustiano Carranza fue un férreo impulsor de la Revolución Social, respetuoso de la Constitución de 1857. Por eso, precisamente, a su ejército lo llamó constitucionalista. Satisfacer las necesidades urgentes de las clases trabajadoras del país se convirtió en una prioridad para los constituyentes. Por eso, era importante fijar una precisión en la Carta Magna, los derechos que les correspondían. ¿Se han preguntado qué hubiera pasado si nuestra Constitución no incluyera importantes artículos como el 5º y el 123, que han velado por las condiciones laborales de los mexicanos desde 1917? Deben saber que nuestra Constitución fue considerada una de las más avanzadas de su época, vanguardista, por así decirlo. Poco a poco, todos los diputados se fueron convenciendo de la necesidad de dedicar un capítulo de la Constitución que regulara el trabajo. Pero faltaba lo más difícil, reunir todos los puntos que se habían discutido para empezar a darle forma al proyecto. Los constituyentes se pusieron muy creativos y después de tanta discusión se presentó el dictamen que contenía importantes propuestas y que empezaba a acercarse a lo que sería el artículo 123. Proponemos que la sección respectiva lleve por título del trabajo y de la previsión social. Creemos equitativo que los trabajadores tengan una participación en las utilidades de toda la empresa en que presten sus servicios. La renta que tendrán derecho de cobrar los empresarios por las casas que proporcionaron a los obreros puede fijarse desde ahora en el interés de 0,5% mensual. Las garantías para la vida de los trabajadores deben extenderse un poco más, imponiendo a los empresarios la obligación de organizar el trabajo de manera tal que asegure la salud y la vida de los operarios. El histórico artículo 123 finalmente quedó redactado. Entre sus puntos más importantes están que la duración de la jornada máxima quedó de 8 horas. Por cada 6 días de trabajo deberá disfrutar el operario de un día de descanso, cuando menos. Las mujeres durante los 3 meses anteriores al parto no desempeñarán trabajos físicos que exijan mucho esfuerzo. En el periodo de la lactancia tendrán 2 descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno. El salario mínimo que deberá disfrutar el trabajador será el que se considera bastante, atendiendo a las condiciones de cada región para satisfacer las necesidades normales de la vida del obrero, su educación y sus placeres honestos. Aquí sí se vieron gachos los constituyentes. ¿Qué? ¿Los otros placeres no cuentan? Yo diría que en esto del placer debemos ser más equitativos. ¿A poco no? Hay quien prefiere un placer sencillo, como un vaso de limonada fría en un día caluroso. Otros preferimos, pues, una michelada, ¿no? Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin tener en cuenta sexo ni nacionalidad. Fíjense, estamos hablando de 1917 y que mujeres y hombres ganaran igual era un hit. ¿Qué digo un hit? Era un cuadrangular que descolocaba las estrellas del firmamento, sobre todo tratándose de un congreso de puros hombres. Pero bueno, los derechos de las mujeres contaban porque habían participado con ellos, hombro con hombro, en la lucha armada. O a ver, díganle que no a las Adelitas. No había duda. Este era un artículo centrado en proteger los derechos laborales de las clases menos favorecidas. Pero, por supuesto que no todo podía ser miel sobre hojuelas. Hubo algunos temas que fueron causa de molestia entre los legisladores. Uno de ellos fue la huelga, que suscitó un amplio debate. Los límites de lo lícito y lo ilícito eran difíciles de definir. Qué misteriosas suenan esas dos palabras, ¿no? Bueno, pero dejemos las fantasías para otro momento. ¿Cuándo podrían las autoridades actuar en contra de los huelguistas si afectaban el orden público, por ejemplo? El diputado Cano señaló:
Las huelgas, por muy pacíficas que sean, como la mayor parte de todos los industriales o dueños de industrias están en relación muy directa con las autoridades de los lugares, casi siempre, cuando éstas no puedan contrarrestar de una manera directa la manifestación de los trabajadores, siempre recurren a esta salida: los trastornadores del orden público. Yo únicamente lo que pido es esto: que se adicione la fracción que está a debate con esta proposición mía, que a los huelguistas no se les considere trastornadores del orden público. He dicho. Y pues en ese tono estuvo la discusión. Se trataba que no se iniciara una cacería de brujas en contra de los revoltosos, que estuvieran dispuestos a luchar por sus derechos. El diputado Jara aclaró: aquí se dice, y esto es precisamente lo que estimo que hará que nuestro compañero Zavala deseche los temores que abriga sobre el particular. Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente cuando la mayoría de los huelguistas ejerciere actos violentos contra las personas y las propiedades. Deudas, más deudas, deudas. Poderoso caballero es don Dinero. Seguramente ustedes no lo recordarán, pero antes las deudas se arrastraban durante generaciones y generaciones, hasta que los señores legisladores decidieron poner un alto al abuso contra las clases menos favorecidas. Y en el artículo 123, las deudas contraídas por razón de trabajo por los trabajadores quedan extinguidas a partir de que se decreta la Constitución de 1917. Por ningún motivo se podrán cobrar a los miembros de su familia, pues no era poca cosa beneficiar a miles de familias rompiendo el yugo de las deudas. Resultó algo muy positivo para los mexicanos. Y a partir de entonces, si el marido se endeudaba para dejarle a Bartola 2 pesos para pagar la renta, el abonero, la comida del perico, y ya no le alcanzaba para pagar el teléfono y la luz, pues el susodicho podría petatearse, se iba al hoyo con todo y deudas y no se las heredaba entonces ni a ella ni a sus chamacos. Durante 7 largas sesiones, los constituyentes se habían ocupado de discutir, analizar y proponer todos los puntos que finalmente dieron cuerpo a los artículos 5º y 123. Finalmente, la noche del martes 23 de enero de 1917, el constituyente introdujo una innovación única en el constitucionalismo mundial, al consagrar en el texto de nuestra Constitución los derechos de la clase trabajadora en forma detallada. 5º y 123. Artículos de primer nivel que hasta la fecha continúan vigentes, a 100 años de su creación.